Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a incursionar dentro de lo que es la cirugía y fundamentalmente los avances en materia tecnológica respecto de lo que significa para los profesionales en la materia todo esto que se está logrando a través del tiempo. Está con nosotros el doctor Lucas Ritaco, que es el coordinador de la Unidad de Planeamiento y Navegación Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema tiene que ver con justamente los avances tecnológicos que se han dado en cirugía, fundamentalmente cirugía asistida por computadora en cirugía de cabeza, cuello y otorrinolaringología. Pero los títulos de por sí no nos dicen mucho. Lo que importa es meternos dentro del tema y saber cómo están obrando, cómo están procediendo nuestros cirujanos, que realmente están a la altura del mundo o más allá aún. Gracias por venir, doctor. No, gracias por la invitación. ¿Qué es esto de la asistencia por computadora? ¿Qué les significa a ustedes? Ya estamos hablando de 3D, 2D. Esto realmente es importantísimo para cuando llega el momento de entrar, ¿no? Y operar. Sí, es importante, Luis, porque de alguna manera se está cambiando un paradigma. La mayoría de las especialidades quirúrgicas están fundadas bajo principios que son bidimensionales, porque de alguna manera la historia de lo que son las imágenes que viene de diagnóstico por imágenes están hechas en imágenes 2D. Uno cuando hace una cirugía se le pide una radiografía. Exacto. Ahora bien, con el advenimiento de lo que fueron los avances de diagnóstico por imágenes, la digitalización de esas imágenes, se pudo empezar a reconstruir el volumen del objeto en estudio. En este caso, por ejemplo, en la cirugía puede ser un hueso o un cerebro o alguna lesión que está dentro de la cabeza, y el poder reconstruir el volumen nos permite a nosotros llevarlo a lo que se llama un escenario de simulación virtual, que no es nada más y nada menos que poder en un software específico poder integrar todo el conjunto de imágenes, me estoy refiriendo a las volumétricas de tomografía y resonancia magnética, y con herramientas específicas hacer un calcado de esas regiones de interés. De esta manera el cirujano tiene una idea más acercada a la realidad, y esto es una cascada benéfica que obviamente impacta de lleno para el paciente. La pregunta obligada que tengo que hacer es a cuento de esto que estamos hablando, que es: ¿puede ser simultáneo en el momento de la operación o es anterior? Sí, nosotros contamos con 3 herramientas fundamentales. Una es poder planificar en un escenario de simulación virtual. Y a esto nosotros le llamamos planeamiento virtual preoperatorio. Esto obviamente también va ligado a una logística, porque hay que tener un espacio de tiempo para que los cirujanos puedan encontrarse, que eso a veces es difícil. Y como se utiliza esto para cirugías complejas, nosotros también de alguna manera armamos esa logística para que de repente cirujanos de 2 especialidades o 3 especialidades diferentes puedan juntarse. Eso es planificar en forma virtual antes de la cirugía. De alguna manera ir con más información a la cirugía y coordinar los diferentes grupos hace que la cirugía sea de alguna manera más previsible. ¿Los grupos actúan simultáneamente? Es decir, una vez terminada los grupos interactúan en el momento de la operación o... Esto estamos hablando antes de la cirugía. Correcto, no, es correcto. Nos juntamos en un lugar y con los escenarios de simulación se toman decisiones que quedan grabadas. De repente puede ser un camino de corte que queda tatuado en el hueso. La segunda herramienta que tenemos es la navegación virtual intraoperatoria. Y ahí sí, es una herramienta que utilizamos dentro del quirófano, que es como un GPS. Donde a ese GPS le cargamos la cartografía, que es el planeamiento virtual preoperatorio. Entonces, el cirujano va a poder ejecutar lo que planificó con una exactitud milimétrica. Entonces, estamos de repente generando un conocimiento personalizado para ese paciente para ejecutarlo como se planificó, como se discutió en forma previa, cuando de repente no hace mucho tiempo todas estas decisiones se tomaban con el paciente anestesiado o intraquirófano. Correcto. ¿Sí? Porque las herramientas no estaban tan avanzadas como para poder hacer un planeamiento. Me estoy refiriendo en particular a cirugías complejas
que necesitan de un entendimiento de la anatomía y suelen ser pacientes que fueron reintervenidos muchas veces y las eminencias anatómicas, las regiones anatómicas van perdiendo su configuración original, que son por las cuales la experiencia del cirujano se va guiando. Entonces, creemos que eso es importante. Y la tercera herramienta, o sea, tenemos planeamiento virtual preoperatorio, navegación virtual intraoperatoria, y la tercera herramienta es la impresión 3D. Ahora, este tipo de intervenciones de algún modo acelera la posibilidad del procedimiento quirúrgico. En forma indirecta, el tiempo es una de las variables que puede mejorar. Es muy difícil mesurar, porque es muy difícil hacer un grupo control. Nosotros de todas maneras hicimos en nuestro laboratorio, porque la unidad de cirugía asistida por computadora dentro del hospital tiene una parte que es meramente asistencial y otra parte que es de proyectos de investigación, donde lo que nosotros también en uno de los, y respondiendo a esta pregunta, tratamos en nuestro laboratorio de reproducir estos errores, medir los tiempos, y realmente sí, de hecho tenemos experimentos donde podemos cuantificar cómo se orienta un cirujano acorde a diferentes lesiones que están, por ejemplo, en la pelvis. La pelvis es un hueso que geométricamente es muy complejo. Si uno ve una pelvis, ya sin agregarle ni músculos, ni arterias, venas y el campo quirúrgico que hay sangre, más la posición del paciente, que uno no la ve y no la concibe como está en un libro, de anatomía. Entonces, la posibilidad de planificar, y en este caso de pelvis, que nosotros hacemos navegación virtual intraoperatoria, los cirujanos se pueden guiar con mayor precisión para hacer la ejecución de lo que se planificó previamente. O sea, en este caso en particular, acá son los distintos especialistas los que intervienen, o sea, el especialista en cabeza y cuello, el especialista en huesos, cada uno de los especialistas en esa cirugía en particular forma parte de este grupo que interactúa previamente para saber a dónde vamos. Sí, y nosotros trabajamos de forma transdisciplinaria. Somos un equipo que está integrado por médicos, ingenieros y personas que tienen diferentes disciplinas, como un diseñador industrial, que bueno, y bajo la transdisciplina, que lo que nos permite es tomar conocimientos de otras especialidades y que de otras especialidades no médicas tomen conocimiento para poner el problema arriba de la mesa, en este caso una complejidad quirúrgica, y bueno, y todos intervenir para ayudar y poder tener... De alguna manera se atenúa el proyecto o la posibilidad de la situación invasiva del paciente, ¿no? O sea, de este modo se atenúa, se circunscribe efectivamente. Sí. Tenemos muchísimos casos reportados donde justamente el tener este tipo de herramientas a veces cambia la conducta quirúrgica, y de repente cirugías que uno necesitaba hacer una craneectomía y demás puede hacerlo mediante el fresado, por ejemplo, en el hueso temporal. Directamente y mínimamente. Y evitar una mayor morbilidad del paciente. Ahora, la pregunta es, a raíz de esta posibilidad de avance tecnológico y de conocimiento, ¿se puede llegar a determinar la gravedad de la dolencia y por lo tanto llegar a no intervenir porque no es necesario? Exactamente, sí, y nos ha pasado también. Y después también el contrario, casos que capaz que eran no quirúrgicos, al tener la reconstrucción íntegra de las lesiones y ver imágenes, decir, mira, al final es mejor operarlo, operémoslo. O de repente nos pasa también que cada especialidad se fue formando sobre diferentes conceptos que están reglamentados, y al tener este tipo de herramientas rompe con ese paradigma. Nos pasa, por ejemplo, en extracción de implantes dentarios, donde nos ha pasado en un caso en el hospital italiano con la doctora Nasif, que trabaja también para nuestra unidad, que tenemos que, en vez de hacer la extracción endoral, la hacemos por fuera, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad de guiarnos y eso nos permite romper, digamos, con el esquema que uno tenía en mente o que está escrito. Me parece fantástico. ¿Cómo reaccionan los pacientes frente a este adelanto o esta posibilidad de tener un conocimiento mucho más acabado de la dolencia? Bueno, yo bien le hablé de las tres herramientas, de planeamiento, navegación, impresión 3D. Pero hay dos herramientas logísticas. Una es encontrarnos, que es esto de hacer los ateneos donde se toman decisiones,
y a la cabeza está el consultorio. Nosotros tenemos un consultorio de cirugía asistida por computadora, que ahí nuestra meta es conocerlo al paciente, conocer el problema que tiene el paciente, contarles qué hacemos, mostrarles algún ejemplo de lo que hacemos como para que entiendan y bueno, y sobre todo ayudarlos con lo que son las imágenes, porque muchas veces vienen pacientes que vienen de otros centros y demás, y bueno, y también el consultorio se transforma en un lugar logístico como para evitar la duplicidad de estudios, tratar de ayudarlos a los pacientes en los turnos y hacer el seguimiento de las imágenes que se contraponen contra lo que es el diagnóstico por imagen. Para hacer un estudio de simulación virtual se necesitan de protocolos específicos tanto del tomógrafo como el resonador magnético. También ahí tuvimos que trabajar bastante con los técnicos y bueno, por suerte hoy es un circuito que lo tenemos bastante agilizado. Expliquemos esto. La impresión 3D es un mundo que ha tenido un auge importantísimo en estos últimos 5 años y ha crecido en forma exponencial. Para lo que es medicina y lo que es cirugía en sí, lo usamos para casos específicos. Uno, dependiendo de la impresora que utilice, es la utilidad que uno le va a dar. Por ejemplo, estos modelos son modelos que son impresos en plástico, ácido poliláctico, es PLA, y esto se imprime por deposición de material. Es un extrusor que calienta a 200 grados, va derritiendo el plástico y por aposición, feta por feta, va haciendo el proceso inverso que hizo el tomógrafo. El tomógrafo lo que hace es tomar feta por feta con rayos X al paciente. Esto hace el proceso inverso. Recrea las fetas para poder reconstruir el hueso y tenerlo en la mano a escala 1 a 1. Esta es la escala real. En este caso, por ejemplo, es una pelvis con un acetábulo deformado. Esta posibilidad de tener el hueso del paciente, muchas veces también lo usamos para entrenar al cirujano. Hay que ponerse también en el lugar del cirujano, que suelen haber casos donde se deforma tanto la anatomía que bueno, que la chance de poder imprimir es también no solamente entender, sino ensayar algún tipo de corte y hacer algún tipo de comparación. Esto es impresión en plástico. También se pueden hacer impresiones en lo que es polvo. Es una impresora que trabaja aglutinando partículas. Correcto. Bajo el mismo principio. U otras impresoras que estamos usando para lo que son guías en cirugías ortognáticas para acomodar la mordida en forma milimétrica para que el paciente vuelva a restituir su mordida normal, y son en resina fotopolimerizable. Es un cubo que tiene un líquido y es un láser que hace la solidificación de capa por capa. También hemos estado incursionando en lo que es impresión de implantes a medida. Cirugías oncológicas, que hoy los implantes están pensados para pacientes con, digamos, eminencias normales. Pero cuando uno tiene que sacar una lesión tumoral, queda un espacio y eso hay que... Bueno, para hacer impresión de lo que es materias en titanio, por ejemplo, que también hemos realizado cirugías con un diseño específico, ya tienen que intervenir más actores en escena porque ahí entran en juego los tornillos que se colocan, el tipo de tornillo, la movilidad, los centros de carga, mecánicos. Son muchas las reuniones que hay que tener entre todo el equipo y a veces se lleva varias semanas y quizás meses hasta tener el diseño final de esto. Mi estimado doctor, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido y no descarto la posibilidad de seguir viéndonos para ir informando a la gente mucho más respecto de estos avances. Bueno, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Por favor. No se vayan, que ya tenemos otro tema muy interesante para compartir con ustedes. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT. Potenciamos el talento.